Satoshi maníaco del universo criptográfico y revienta bloques del cifrado cripto, todo se está alineando para que en 2026 Bitcoin dé a su salto cuántico. Uy, el tablero geopolítico, cripto y energético se sacudió como nunca antes. Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado a Nueva York por Estados Unidos, un movimiento que cambia la dinámica del poder en Latinoamérica, y de manera inmediata, el precio del petróleo reaccionó, bajando ante la incertidumbre y la tensión política. Mientras tanto, circulan rumores de que Venezuela podría haber acumulado cientos de miles de bitcoins. Una reserva oculta que, de ser cierta, equivaldría a un porcentaje gigante de la oferta global. Esto podría alterar para siempre la forma en que entendemos la relación entre energía, metales y criptomonedas, aunque, ojo, aún no hay confirmación oficial, así que hablamos de posibilidad estratégica, no de hecho. Lo que sí es real es que Estados Unidos ahora tiene influencia directa sobre recursos críticos y que, si este Bitcoin existe, su control podría convertirse en una carta maestra en el tablero global. Amigos Satoshi maníacos, hoy el mundo no solo observa el petróleo o la política, hoy mira al cripto como parte de un juego de poder que apenas comienza. XD, Satoshi maníacos, ayer el mercado dio una falsa sensación de calma, Bitcoin aguantando arriba, titulares relativamente positivos. Y esa impresión peligrosa de que todo está bajo control, los que llevamos tiempo en esto sabemos que cuando el mercado parece dormido es cuando más cosas se están moviendo por debajo. Y hoy no vamos a hablar de ruido ni de promesas vacías, hoy vamos a unir las piezas que otros miran por separado. Porque cuando estas señales aparecen juntas la historia siempre se repite, primero el silencio, y luego el movimiento que lo cambia todo. Ballenas y Binance, esto no es acumulación, no es pánico y no es casualidad. Por lo cual, Satoshi maníacos. Los datos on-chain muestran que las ballenas están enviando cantidades cada vez mayores de Bitcoin hacia Binance, movimientos que antes rondaban los 8 o 10 BTC. Y que ahora superan con facilidad los 22 o incluso 26 BTC por transacción, lo cual no es un detalle menor. Pero aquí viene la parte que muchos no quieren ver, porque, guerreros del bloque. Ese Bitcoin no está siendo absorbido por una demanda compradora fuerte, no estamos viendo salidas masivas hacia cold wallets ni señales claras de acumulación institucional agresiva. Lo que vemos es un mercado conteniendo la respiración mientras Bitcoin se mantiene cerca de los $93.000 como un ejército desplegado frente a la muralla, inmóvil. Tenso, esperando la orden, y cuando este tipo de configuración aparece históricamente el precio nunca se queda quieto demasiado tiempo, así que la verdadera pregunta no es si habrá movimiento, sino quién quedará atrapado cuando llegue. La pregunta no es si se moverá, sino en qué dirección romperá primero. Visa y adopción real, mientras unos miran el gráfico, otros ya están usando cripto sin pensar en ello. Así que, criptonautas, el gasto con tarjetas cripto respaldadas por Visa se ha disparado un 525% durante 2025, y esto no tiene nada que ver con especulación ni con trading, estamos hablando de pagos reales, cotidianos, gente pagando comida, viajes y servicios como si fuera lo más normal del mundo, con proyectos como Etherfi superando los $55 millones en volumen de gasto. Y además, criptognianos de la criptoesfera, cuando una tecnología empieza a usarse sin que el usuario tenga que pensarlo. Esa tecnología ya ha ganado la batalla cultural, y por eso mismo vemos cómo el sistema tradicional reacciona. Porque cada pago en cripto es una grieta más en el viejo modelo financiero, una grieta que no se va a cerrar. Y cuando el uso real supera al discurso, el cambio se vuelve irreversible. Cuando la gente paga con cripto sin pensarlo, el sistema antiguo ya ha perdido. Ethereum y los 8 billones de stablecoins, esta cifra no es normal, es histórica y redefine el tablero. Mientras tanto, guerreros del bloque, Ethereum procesó más de 8 billones de dólares en transferencias de stablecoins solo en el último trimestre.
Con más de 2,2 millones de transacciones diarias y más de 10 millones de direcciones activas mensuales, lo que deja claro que Ethereum ya no es solo una blockchain para desarrolladores, es la infraestructura financiera por la que circula el capital digital del mundo. USDT, USDC, tokenización, todo pasa por ahí, pero, amantes de la descentralización, aquí aparece el dilema estratégico. Porque cuando todo fluye por un mismo punto, ese punto se vuelve vital, y también vulnerable, y la historia nos enseña que aquello que se vuelve imprescindible siempre acaba siendo objetivo de control. Se está consolidando Ethereum, o preparando su mayor prueba de fuego. Lo que sí vemos es que avanza con paso firme. Vitalik y el trilema, resolver el trilema suena perfecto, hasta que miras el precio oculto. Por lo cual, Satoshi Maníacos, Vitalik Buterin afirma que Ethereum está cerca de resolver el trilema blockchain, escalabilidad, seguridad y descentralización, gracias a rollups, L2 y nuevas soluciones técnicas, pero, criptonautas, cada capa adicional añade complejidad. Y la complejidad crea dependencia, y en una guerra tecnológica no siempre gana el sistema más sofisticado, sino el que resiste mejor bajo presión. Porque puedes optimizar una red, sí, pero si esa optimización la vuelve frágil ante fallos o ataques, el coste puede ser mayor de lo que parece. Y esa es la verdadera prueba que Ethereum tendrá que superar, optimización o fragilidad camuflada. Dame tu opinión en comentarios, ¿qué crees tú es un espejismo camuflado, o todo lo contrario? Bitcoin, política y refugio. Cuando la política se vuelve caótica, Bitcoin se vuelve lógico. Entonces, guerreros del bloque, Bitcoin escala hacia los $93.000 mientras el ruido político internacional vuelve a intensificarse. Con discursos, amenazas y tensión geopolítica, y cada vez que esto ocurre el patrón se repite, los mercados tradicionales dudan. El capital busca refugio y Bitcoin no pide permiso a nadie. Además, Satoshi Maníacos, ya no estamos hablando de una narrativa marginal. Bitcoin se está consolidando como una válvula de escape frente al desorden político y monetario. Y cuando el miedo entra en juego, el refugio deja de ser ideológico y se vuelve práctico. Cuando la política falla, el capital se refugia donde no hay frontera. Bitcoin vs oro. Si esto se cumple, el sistema financiero no volverá a ser el mismo. Por lo cual, amantes de la descentralización, analistas proyectan que Bitcoin podría capturar hasta un 14% del mercado total del oro en los próximos años, lo que implicaría trillones de dólares fluyendo hacia BTC no por especulación, sino como reserva de valor. Y aquí es donde el tablero cambia de verdad, porque Bitcoin ya no compite con altcoins ni con narrativas pasajeras. Compite directamente con el oro, los bonos y la deuda soberana, y cuando eso ocurre el sistema empieza a crujir desde dentro, lentamente, pero sin vuelta atrás. Y cuando el mundo lo entienda, el precio ya no estará aquí. Satoshi Maníacos, si juntamos todas las piezas del tablero el mensaje es claro, aunque incómodo para muchos, el mercado no está en euforia, está en preparación. Las ballenas moviendo Bitcoin hacia los exchanges sin una demanda visible nos hablan de tensión contenida, de un resorte comprimido que no puede mantenerse así para siempre. Al mismo tiempo, mientras el precio se observa con lupa, la adopción real avanza sin pedir permiso. Con pagos cripto creciendo de forma explosiva y entrando en la vida cotidiana como lo hizo Internet en sus primeros años, en silencio y sin titulares grandilocuentes. Ethereum, procesando billones en stablecoins, nos muestra que la infraestructura ya está construida. Que el sistema financiero paralelo no es una promesa futura sino una realidad operativa hoy mismo. Pero esa misma concentración de actividad también anticipa el siguiente choque. Cuando algo se vuelve imprescindible, el poder intenta controlarlo, regularlo o domesticarlo. Y ahí es donde Bitcoin vuelve a ocupar su lugar natural, no como tecnología compleja, sino como ancla simple, resistente y neutral frente al caos político, monetario y geopolítico que vuelve a intensificarse.
La proyección de Bitcoin compitiendo directamente con el oro no es una fantasía, es la consecuencia lógica de todo lo anterior. En un mundo endeudado, polarizado y cada vez más vigilado, la gente no busca rendimiento extremo, busca refugio. Y Bitcoin encaja ahí mejor que nunca. No porque suba rápido, sino porque no depende de nadie. Lo que viene, Satoshi maníacos, no parece un rally impulsivo, sino una fase decisiva donde se separan los que entienden el cambio de los que solo reaccionan al precio. Si la historia rima como siempre, primero llegará la sacudida, luego la validación, y cuando el consenso llegue, la oportunidad ya habrá pasado. Bitcoin no avisa, no promete y no negocia, simplemente sigue avanzando bloque a bloque, mientras el resto del sistema intenta alcanzarlo. Satoshi maníacos, después de ver cómo se mueven las ballenas, cómo la adopción real avanza y cómo Bitcoin sigue consolidándose como refugio. La clave ahora es estar preparados antes del movimiento, no después. Si este video te ha aportado claridad, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lo que viene cuando el mercado vuelva a sacudir el tablero. Comparte este análisis con ese compañero de batalla que necesita contexto y no titulares, y si quieres moverte en la criptoesfera de forma profesional, tienes en la descripción los enlaces recomendados para operar y gestionar tus activos con cabeza. Aquí no seguimos el ruido, leemos las señales del criptoespacio, XD.